Buenas noches, saludos cordiales. Mi nombre es Luis Humberto Portilla, soy estudiante de sexto semestre paralelo A de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy vamos a conversar acerca de los derechos humanos y la declaración de las mismas. Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Bajo esta premisa se adopta una Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de los que toda persona debe disfrutar por el mero hecho de nacer y de ser humano. Ahora vamos a hacer una breve reseña histórica de cómo han transcurrido estos derechos humanos en la historia de la humanidad. En el año de 1539 a.C., Ciro el Grande conquista Babilonia y dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Ya para el año 1215, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas, convirtiéndose en la primera Carta Magna. Para el año de 1776, en la independencia de América, con la independencia de los Estados Unidos, se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida y a la libertad. Para 1789, con la Revolución Francesa, se amplían los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Es así que en 1915 Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Para 1945, exactamente el 26 de junio, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. En 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Ya para el siglo XXI ha transcurrido un largo camino que se ha recorrido. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente y millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión. Y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez gran parte de los derechos más básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Como podemos apreciar, queridos amigos, los derechos humanos están ahí, pero muchas veces son vulnerados por quienes tienen y ostentan el poder. Ahora vamos a analizar las garantías jurisdiccionales que establece nuestro ordenamiento jurídico para la protección de los derechos humanos. Con la entrada en vigencia de la Constitución de Ecuador en el año 2008, se incorporó dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano una serie de garantías y de reconocimientos de derechos de índole constitucional, los mismos que existentes para proteger los derechos constitucionales en el Ecuador, y son las medidas cautelares, la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.